Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuestas Bíblicas. Mi nombre es Giselle González y te doy la más cordial bienvenida, esperando que este video sea de gran bendición para tu vida. La dinámica es que publico una encuesta todas las semanas, cada miércoles por Instagram y Facebook, en la cual tu voto, tu participación cuenta mucho, porque de ahí parto para saber cuál es las actitudes, los pensamientos que nosotros tenemos a los que Dios en su palabra nos manda. Espero contar con tu voto, espero puedas participar y que puedas ver cada viernes estos videos en donde Dios nos da sus respuestas bíblicas. No te vayas, estará muy interesante. Continuamos con la pregunta número 1. Y bueno, la pregunta número 1 es: ¿qué es más importante, decir que amas o demostrar que amas? Y bueno, los votantes, el 3.4 de los votantes dijo que es más importante decir que amamos y el 96.5% dijo que no, que es más importante demostrar. Pero ¿qué dice Dios acerca de todo esto? ¿A Él le importa más que lo amemos, que digamos que lo amamos o demostrarle que lo amamos? Vamos a ver qué es lo que dice Él en su palabra. Te vas a sorprender con esta respuesta que Dios a través de su palabra nos da. Para Él, las dos son muy importantes. Y vamos a leer para comprender y reflexionar su palabra a Romanos, Santiago, Zacarías y Mateo. Veamos qué nos dice. En Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en el número 10 nos dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en el versículo número 13 de este mismo capítulo dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero veamos qué nos dice Santiago 1:22 al 26. Y Santiago nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, enseñándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley y la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y vamos a ver qué dice Zacarías 8:16. Nos dice Zacarías en 8:16: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y en Mateo 7:21, para terminar, nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, en conclusión, a Dios, ¿qué es más importante para Dios? ¿Demostrar que le amamos o decir que le amamos? Pues extraordinariamente las dos son importantes para Él, tanto que tú le pronuncies que lo amas, tanto como que tú lo practiques, que demuestres. Con la boca se confiesa, pero con nuestras acciones confirmamos lo que hablamos. Bueno, y la pregunta número 2 es: ¿qué es más importante, orar o trabajar? Y el 61% dijo que es más importante orar y el 38% dijo que es más importante trabajar. Pero ¿qué dice Dios acerca de esto? ¿Qué es más importante, trabajar o orar? Veamos qué nos responde. Bueno, y en estas respuestas de parte de Dios a través de su palabra, en la segunda pregunta, ¿qué es más importante, orar o trabajar?
Bueno, el trabajo sabemos que es por medio de Dios, Él nos da la salud para hacerlo, pero ¿qué es más importante? ¿Orar o trabajar? ¿Qué es más importante para Dios que nosotros hagamos en este caso? Bueno, leamos Proverbios, Primera de Corintios y Eclesiastés para confirmar esta palabra. Y Hebreos también. Y en Proverbios 16:3 nos dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Bueno, aquí más que nada nos está diciendo que la oración, ¿verdad? Encomendar nuestro día a Dios. Vamos a ver qué nos dice en 1 Corintios 16:14 para confirmar esta palabra. Y nos dice que todas las cosas, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Bueno, que lo hagamos bien hecho todo, ¿verdad? Lo que nosotros vayamos a emprender. En Eclesiastés 3, 12 y 13, vamos a ver qué nos dice. Nos dice en el versículo número 13, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor, de todo su trabajo. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 4, 9 al 10. Bueno, antes de pasar al libro de Hebreos, déjame leerte esta cita tan interesante de precisamente Eclesiastés 2:24, que nos dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Dios suple nuestro trabajo, suple la sabiduría, la inteligencia para nosotros poder trabajar. Pero eso no quiere decir que para Dios eso sea o tenga que ser para nosotros lo más importante. Vamos a pasar ahora sí a Hebreos. Bueno, y en Hebreos 4, 9 al 10 nos dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Dios nos dice que no nos fatiguemos tanto en el trabajo, que tomemos también un descanso, así como Él lo tomó el séptimo día. En conclusión, con esta pregunta, ¿qué es más importante, orar o trabajar? Es claro que para Dios es importante que nosotros no seamos perezosos, sino al contrario, que nos gocemos y disfrutemos de la labor de nuestras manos, pero nos dice que encomendemos a Él nuestro diario vivir, nuestros días. ¿Has orado antes de ir a tu trabajo? ¿Has orado por tu trabajo? ¿Has orado por tu patrón o tus compañeros de trabajo? Medítalo, reflexiónalo y empieza a vivir como a Cristo, como a Dios le agrada. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Bueno, y aquí la tercera pregunta nos dice: ¿qué prefieres? Y hay que ser sinceros. ¿Ir a la iglesia o ir a la playa o ir al río o a algún parque de diversión? ¿Qué prefieres? Bueno, pues el 32% dijeron que prefieren ir al río o divertirse en otra parte, en la playa, en otro lugar, que ir a la iglesia. Y el 67% dijo que prefieren ir a la iglesia. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de esta pregunta? Muchos pueden decir, obviamente, Dios va a preferir que vayamos a la iglesia, pero ¿qué es lo que dice Dios? Directamente y bíblicamente, con citas bíblicas. En la pregunta número 3, Dios es muy claro en sus respuestas. ¿Prefieres ir a la iglesia o ir al río, al río, a la playa, al cine? ¿Qué es lo que prefieres? Bueno, ya vimos las estadísticas, pero ¿qué dice Dios? Yo creo que aquí es muy obvio lo que Dios prefiere que nosotros hagamos en este caso. Y para esto vamos a confirmar la respuesta de Dios mediante su palabra. Y bueno, aquí nos da muchas citas bíblicas. Para empezar, nos da en Isaías 55:6, en Hebreos, Salmos, Hechos, Primera de Corintios, Isaías, Proverbios y Eclesiastés. Y en Isaías 55:6 nos dice:
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Que lo busquemos antes de que ya no lo podamos encontrar. Y en Hebreos 10:25 nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Bueno, más que asistir, que no dejemos de asistir y que animemos a los demás a que también lo hagan. En Salmos 25:22 nos dice, Salmos 22:22 nos dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Que vayamos, le alabemos y le reconozcamos que Él es nuestro único Dios verdadero. En el 68:26, en Salmos, ahí mismo, 68:26 nos dice: bendecida a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Bueno, pues que sigamos congregándonos, ¿verdad? Que eso es lo que a Él le agrada. En Hechos 2:42 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es importante que asistamos a la iglesia para perseverar en la doctrina, para aprender más, para conocer más a Dios. Necesitas ir a una congregación, no dejar de asistir, adorarlo, alabarlo. De esta manera lo vas a conocer más. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 12:14 al 20. Bueno, aquí nos hace referencia acerca del cuerpo de la iglesia, que son todos los miembros. En el 14 nos dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Nuestro cuerpo, ¿verdad? Manos, pies, cabeza, oídos, ojos, nariz, etc. Y así es como nosotros formamos la iglesia. Cada persona forma la iglesia. Y en 1 Corintios 14 al 20 nos hace referencia, nos explica esta forma. Y en Isaías, nuevamente nos regresamos al 5, del 11 al 13. Veamos qué nos dice. Y bueno, aquí hay una sentencia más que nada para aquellos que prefieren pues irse a la playa, irse al cine, irse con los amigos, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la sentencia de ellos en Isaías 11 al 13. Del 5, 11 al 13. Dice: hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Aquí hay una sentencia para todo aquel que prefiere sus deleites antes que a Dios. Y continuando con esta misma sentencia, en Proverbios 21:17 nos dice: hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Y qué tristeza es esto, y Dios te da a conocer la sentencia de tus actos. Tengamos cuidado con estas cosas, valoremos y emprendamos, empezamos a actuar sabiamente, inteligentemente, de la forma en la que a nosotros nos va a ir bien. Prosigamos con Eclesiastés 5:18, a ver qué nos dice. Eclesiastés 6:2, que nos dice: el del hombre a quien Dios da riquezas. Bueno, empezamos desde el 1 para no perdernos tanto. Dice: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta. Todo lo que su alma desea lo tiene, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y un mal doloroso. Bueno, ahí está otra sentencia de que puedes tenerlo todo tal vez, pero
no puedes disfrutarlo. Vamos a continuar con la pregunta número 4. Pero bueno, antes vamos a dar la conclusión de esta pregunta. ¿Prefieres ir a la iglesia o ir al río o a la playa? Dios en su palabra, en conclusión, nos está diciendo que vayas a la iglesia. Así, de plano, tajante. Ahora sí, continuemos con la pregunta número 4. Y la pregunta número 4 nos dice, ¿cuál es tu situación civil hasta el día de hoy? ¿Soltero o casado? ¿Unión libre o matrimonio? Y el 22% nos dice que viven en unión libre o prefieren la unión libre. Y el 77% nos dice que prefiere el matrimonio. Bueno, y la pregunta número 4 nos está diciendo, ¿prefieres la unión libre o el matrimonio? En tal caso, si estás casado o si estás en unión libre, puedes contestar esta pregunta, pero aún si estás soltero, pudiste haberla contestado cuál es tu preferida, qué es lo que tú prefieres, vivir en unión libre o estar casado, casarte. Y para esto Dios es muy tajante en su palabra y nos lo confirma con muchas citas bíblicas. Y nos dice en Eclesiastés, 1 Corintios, Génesis, Romanos, Malaquías, Deuteronomio. Vamos a ver qué nos dice Dios acerca de esta pregunta. Reflexionemos sus respuestas. Y en Eclesiastés 4:12 nos dice, Eclesiastés 4:12 nos dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. O sea, un compromiso establecido, ¿verdad? De dos personas. Donde hay dos, Dios está en medio de ellos. Pero vamos a ver qué nos dice acerca del matrimonio, porque esto se puede malinterpretar acerca de la unión libre. En 1 Corintios 7:9 nos dice, 1 Corintios, no tienes don de continencia, si estás fornicando con tu novia, mejor cásate, espérate, no forniques y cumple la palabra de Dios. En Génesis 2:18, vamos a ver qué nos dice. Génesis 2:18 nos dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea que Dios tiene una persona idónea para cada uno de nosotros, no nos desesperemos. Y en Romanos 7:2, vamos a ver qué nos dice en Romanos 7:2. Qué interesante, ¿verdad? Está todo esto. Ya para que no nos pongan pretextos de que no se quieren casar con nosotras. Porque la mujer casada está sujeta por la ley, a su marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces tenemos que bajarnos bajo un estado civil, firmar, comprometernos bajo testigos. En Malaquías 2:16 nos dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. O sea, cuando tú odias a alguien, cuando tú apartas, que no quieres ya a tu esposa, no, ya no la amo, o que dices, no, es que ya no amo a mi esposo, él aborrece la deslealtad. No porque no lo ames, ya le vas a ser infiel con otra persona o vas a tratarlo. 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y nosotros podemos decir que esto es para los pastores, los obispos, ¿verdad?, que predican la palabra, pero ellos son ejemplo de nosotros. Si ellos lo hacen, ama el matrimonio y quiere que si no tienes don de continencia, que entonces te cases, porque cordón de 2 dobleces es más fácil de soportar, de no romperse, porque donde hay dos, Dios está en medio de ellos. Entonces, a casarse. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Espero que este video haya sido de edificación para tu vida, que te hayas podido nutrir con la palabra de Dios, que hayas podido reflexionar acerca de ciertas acciones, actitudes o pensamientos que tenemos durante nuestro diario vivir y lo que Dios a través de su palabra nos da a conocer. Dios, por medio de las Escrituras, nos da su pensamiento,
pensamiento de sabiduría, un pensamiento para nuestro bien. Espero puedas seguirlo, practicarlo y difundirlo con tus amigos. Cuídate y que Dios te bendiga, y no te pierdas la próxima encuesta el próximo miércoles y el video que estaré subiendo por nuestro canal Por Amor a Jesucristo en YouTube los viernes. Que Dios les bendiga.